La caída del dólar y el nuevo orden mundial. Si observamos bien, señores, a partir de que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin, meses después de todas las sanciones que empezaron a imponerle, impuso una sanción importante que da a entender cómo funciona el sistema monetario global. Es decir, cómo todo está entrelazado entre lo que es el comercio y las monedas. Entendiendo esto, tomando esta idea, vemos claramente que cuando el presidente declara de que todos los países que compren gas ruso y petróleo ruso tendrán que comprarlo en la moneda rusa, en el rublo. A partir de que el presidente dice eso, si usted se fija, no fue un error de Google, no. Sencillamente, el presidente dijo que le iban a tener que comprar su gas y su petróleo en su moneda. ¿Sabe qué pasó? El euro cayó en picada. No sé si recuerdan cuando un euro llegó a costar incluso menos que $1 después del presidente hacer esta declaración. Quizá en otros medios uno no ve esto con mucha claridad, pero sí, en los medios internacionales, en Google, cuando uno fue a ver las estadísticas, el euro había bajado por debajo del dólar. Luego se hicieron unos reajustes porque Europa tiene las principales economías del mundo, la Unión Europea, Suiza, Alemania, Reino Unido, son de las principales economías del mundo. Vemos que el G7 está compuesto por mayormente países del occidente, de Europa. Y sucede que ahora, el 1 de enero, hubo una movida muy importante en los BRICS. O sea, los BRICS son como un contrapeso al G7, donde se concentran parte de las principales economías del mundo, tanto de la parte oriental como de la parte occidental. ¿Qué pasa? Que el 1 de enero, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán se unen a los BRICS. Y si vemos y comparamos ahora la fecha, que estamos a 4, el dólar cae. Y no solamente el dólar, cae el euro de repente. Quizás estamos pensando que es un error de Google. Pero si ustedes buscan meses atrás, hace más o menos un mes, el presidente ruso Vladimir Putin, que es uno de los que auspicia este movimiento de lo que es el orden mundial multipolar, cuando él dio su discurso en el 2007, porque él llegó al poder en el 2000, da un discurso en el 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich, dando a entender de que lo que venía era un cambio a nivel geopolítico. Y claro está, señores, de que si baja el dólar, si baja el euro, por causa de lo que está pasando a nivel global, por los cambios que están surgiendo en la geopolítica, la influencia de poder, o sea, lo que se busca con este orden mundial multipolar es que la influencia de poder no solamente recaiga en un solo polo, sino en múltiples, es decir, en varias naciones que tengan el poder de dirigir a las demás naciones a nivel político, militar y económico. Tomando esto en cuenta, vemos como el presidente llega a Arabia Saudita hace un mes y es recibido con bombos y platillos en los Emiratos Árabes, donde allí el señor presidente paseaba por una calle y el hombre iba solo en una limusina y toda la calle estaban literalmente vacías. Y en los aires, los aviones de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos ondeaban la bandera rusa en humo. Eso fue algo increíble, señores. Como los árabes reciben a un personaje que no es de ninguna de las regiones del Medio Oriente, pero tampoco es de las élites del occidente, dando a entender que ya el mundo está cambiando. Y vemos que el dólar hoy cae de repente y el euro, una noticia que ha conmovido a todo el mundo, a muchos lo ha emocionado para bien, a otros para mal. Quizá fue un error de Google, como dicen, pero puede ser relativo a lo que está pasando ahora mismo a nivel geopolítico,
donde los BRICS le dan una bienvenida a 5 nuevos miembros. Importante, señor, entender que entre estos 5 miembros están los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Irán. Estos 3 países que le acabo de mencionar son países con grandes reservas de petróleo, sin contar a Rusia y a Venezuela. Y aparte de que tienen grandes reservas de petróleo, son países de que no solamente contamos con que tienen un gran por ciento de lo que son las reservas de petróleo del mundo, exportadores de petróleo como lo es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, ya que Arabia Saudita tiene un trato con los norteamericanos, que es el tratado de Bretton Woods, que en este tratado, después de la Segunda Guerra Mundial, como Europa, el continente europeo y Rusia, que eran las potencias principales de aquel entonces, quedaron en crisis. Porque recordamos bien que Inglaterra tenía la moneda de comercio. Inglaterra era, o lo que hoy vemos que es Estados Unidos, lo era Inglaterra, porque la libra de esterlina era la moneda que se utilizaba en el comercio mundial de aquel entonces. ¿Qué pasó? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una gran ventaja, pero no solamente aprovechó la ventaja, sino que tuvo la visión y se enfocó más allá, porque Estados Unidos no peleó la guerra de cerca como la Unión Europea y la Unión Soviética, que la Unión Europea no existía, como Europa, el continente europeo, y la Unión Soviética, que pelearon la guerra más en lleno, porque fue en su propio territorio que la guerra se llevó a cabo, la primera y la segunda. Y se entiende claramente de que como Estados Unidos peleaba de lejos, no fue afectado directamente en su territorio. Es decir, que los recursos de Estados Unidos no se vieron dañados, como pasó en la Unión Soviética, que le destruyeron tantos edificios, mataron tanta gente. Parte del sector industrial de Europa y de la Unión Europea quedó afectado. Y por eso, viendo Estados Unidos esta debilidad que había en el poder, la aprovechó al máximo. Y tomó a su socio Israel e instaló bases en Israel. E hizo sociedad con los árabes. Y le dijo a los árabes, en el tratado de Bretton Woods, que iban a cambiar petróleo por seguridad. Es decir, nosotros te vamos a brindar la seguridad porque somos los únicos ahora mismo que te podemos dar seguridad. Tenemos las armas, tenemos el dinero. Ya Europa, la Unión Soviética, que son potencias poderosas, han quedado destrozadas por la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros tenemos el dinero y tenemos las armas. Ustedes son los que saben. Los árabes, viendo esto, se dieron a que se creara lo que es el petrodólar. Pero no obstante eso, solamente lo del petrodólar, Estados Unidos tenía una de las reservas de oro más grandes del mundo en su economía. Y el oro fortalecía el dólar. Pero lo que le dio mayor fortaleza, mayor poder e influencia al dólar, fue el tratado de Bretton Woods, cuando los árabes tomaron la decisión de permitir que el petróleo se vendiera en dólares. Y siendo el petróleo lo que más se utiliza en el comercio, es decir, el petróleo mueve casi todo. Para usted traer la comida del campo, la trae en vehículos y esos vehículos necesitan petróleo. Hay componentes de la electricidad que se hacen con derivados del petróleo. Para usted mover a algunas personas en avión, petróleo, barco, petróleo. Es decir, el petróleo lo es casi todo. Y todos los países se ven en la necesidad de comprar petróleo. Y viendo esto ya como la moneda de referencia para comprar petróleo es el dólar, todo el comercio mundial giró alrededor del dólar. Y con esta movida que acaban de hacer los BRICS, con unir a Arabia Saudita, y que en septiembre presentaron su propia moneda, presentaron el BRICS, un papel de 100 BRICS, dando a entender de que los países que formen parte del BRICS van a utilizar su propia moneda para vender sus recursos. Algo que entre 2010 y 2014, Muammar Gaddafi, en una reunión con los países de África y del Medio Oriente, proponía de que ellos vendieran sus recursos en dinares. Y luego de esto vemos que Gaddafi falleció. Pero hoy en día, quienes promueven que se vendan
sus recursos, porque hay que tomar algo en cuenta. El país con mayor recursos naturales es Rusia, y está promoviendo ahora que se vendan los recursos de diferentes países en su propia moneda, porque eso debilita el dólar. Y no solamente Rusia, vemos que también China, que concentra gran parte de la población, India, forman parte de los BRICS, y están dispuestos a seguir haciendo lo que está haciendo Rusia, en negociar sus recursos, usar sus recursos como arma política y económica, obviamente, para cambiar lo que es la economía global. Eso es lo que se busca. Que no solamente el poder y la influencia, tanto económica como política, se concentre en los Estados Unidos y en los países de Europa, sino también entre los países del Medio Oriente. Porque vemos que Irán, Arabia Saudita, quizás no tiene mucho protagonismo, los árabes no tienen mucho protagonismo en el plano geopolítico. Es decir, usted no ve que, por ejemplo, cuando hay una guerra entre dos naciones, usted no ve la intervención de Arabia diciendo que se calme, no. Usted nada más ve que, por ejemplo, ahora vimos el conflicto que tenemos con los vecinos, con Haití, República Dominicana. ¿Quiénes intervinieron en la ONU? Rusia, China y Estados Unidos, que son los países que tienen el poder del veto en la ONU. Y por eso se ve y se entiende de que lo que busca el presidente ruso, que es quien viene promoviendo lo que es el orden mundial multipolar, propone de que el poder se divida entre diferentes polos. Y la caída del dólar se relaciona mucho con eso, igual que la caída del euro, aunque el euro tiene mayor probabilidad de que se estabilice, porque Europa y Rusia son vecinos cercanos, y Europa es un socio muy importante de la Federación de Rusia. Es decir, que una debilidad económica de Europa podría afectar en gran parte a Rusia, porque muchos de los rusos viajan a Europa y tienen inversiones en Europa a pesar de las sanciones. Eso no ha cambiado mucho. Y por eso el euro tiene mayor probabilidad de que se estabilice. Al igual que el dólar, porque Estados Unidos no solamente cuenta con el petróleo, tienen muchas maneras de ellos reestabilizar el dólar. Por eso ustedes verán que, a pesar de que el dólar ha tenido esta caída, va a volver a estabilizarse. Pero claro está que todo se relaciona con los cambios que hay en el plano geopolítico.